al pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha el día de hoy. Oiga, las intervenciones anteriores, hablo del asambleísta Chamba y del asambleísta que me presionó la palabra, casi nos hacen llorar. E insisten en quitarle o debilitar la facultad que tiene la Asamblea Nacional de ejercer este tipo de debates sobre la fiscalización al Ejecutivo y a sus ministerios. No cometan ese error. Hoy ustedes han sido cooptados por el gobierno para hablar a favor del gobierno. Pero no se olviden que esta función del Estado se debe a los ciudadanos. Y si seguimos debilitando y mermando esa capacidad de fiscalización para hacer seguimiento sobre los recursos públicos que deben ir a los ciudadanos, cometemos un grave error. No se conviertan en altavoces del gobierno, que es evidente que hay elementos de inobservancia en el cumplimiento de su plan. Y no son 6 meses que lleva asambleísta Natalie, no son 6 meses, ya lleva 9, ya son bastantes. Y creo que toda persona que asume el poder debe saber a qué se enfrenta y poner la plata y la planificación en las prioridades. En ese sentido, en este pleno se analiza hoy el informe de gestión del presidente Noboa, informe que, dicho sea de paso, es construido con la información de todo el componente de la función ejecutiva. En este sentido, es necesario indicar que la Constitución de la República incorpora a la planificación como un instrumento potente para diseñar el modelo de gestión estatal. Y haciendo un símil, es un motor y termómetro del desarrollo nacional, del ordenamiento territorial y de la gestión del Estado en su conjunto. Pero tal parece que el motor estatal, conducido por Noboa, está averiado y listo para ser chatarrizado por su paupérrima planificación. Dicho esto, están condenados a no poder medir resultados. Resultados, compañeros, que se traducen a no garantizar ni bienes ni servicios a la población y, peor aún, garantizar sus principales derechos: el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad, En esa línea me voy a referir al derecho a la vida ligada a la seguridad ciudadana. Ya mi colega Vallejo ha hecho una amplia explicación y felicitaciones por ese trabajo, porque es un trabajo técnico de análisis de datos que ha permitido justamente que la Asamblea Nacional el día de hoy pueda tomar una decisión en torno a la resolución que emita esta comisión. Presidente encargado, la seguridad de este país está siendo dirigida por una ministra, yo sé que no le gusta esto, pero esa es la realidad, incapaz, incompetente e indolente. No solo lo demostraré así en el momento procesal oportuno del proceso de juicio político que hemos interpuesto a esta pésima funcionaria, sino que me concentraré en este debate, en analizar lo que dice el informe de la comisión al respecto. Resulta que este informe de la Nación, analizado y esgrimido por la comisión, me da la razón. Así es, me da la razón. Ecuatorianos, esta gente no está cumpliendo ni siquiera con sus propias metas. Metas flojas y planificadas por ellos. Pero ni ellos pueden cumplir y lo demostraré. En la página 38 y 39 del informe de la comisión es todo lo que se logró analizar en cuanto a seguridad. Se preguntarán, ¿por qué tan poco? Pues les cuento. Ya es recurrente la obstrucción a la fiscalización por parte de la ministra. No le gusta responder pedidos de información. El resultado de eso, una opacidad de la realidad de las cifras de muertes violentas, de homicidios. No informaron de los resultados del Plan Fénix, ni la inversión estatal en seguridad, ni del fortalecimiento a la Policía Nacional, ni la coordinación de competencias en materia de seguridad con los GACS, ni de qué han hecho con la plata de la subida de los 3 puntitos del IVA. De eso nada. Pero sabe que la ministra en el juicio, ¿pero sabe qué, ministra? En el juicio nos vemos, porque ahí es donde tiene que responder sobre esto. De las 107 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, el Ministerio del Interior es responsable únicamente de 2 metas. La primera, reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025. Al respecto, el Ministerio reporta a mayo de 2024 3.033 homicidios intencionales registrados en 26 semanas, con un semanal de 117 homicidios, lo que representa el 12,75% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Que a decir de ellos, existiría una reducción de menos 18% en comparación al año anterior. ¿Saben qué? Las cifras son otras. Esa información no es completa y no se compadece con la realidad nacional. Cada vez se incrementan las muertes violentas. Tanto es así que las cifras y estadísticas de medicina legal, de DINASE, de la Fiscalía General del Estado y del INE no son las mismas. Señora, si sus metas no las puede cumplir, por eso afirmo que es incompetente. No es ninguna grosería en decírselo, por cierto.
Yo me refiero a su desempeño como funcionaria de alto cargo de este país. Justo ese desempeño es el que deja mucho que decir y el que interpelo, no desde lo personal. Yo no llamo al odio, jamás. Le estoy diciendo cuáles son las inobservancias que no ha ejecutado usted desde su cargo. No solo basta decir, dejan constancia y dejo constancia de mentiras. Póngase a trabajar, a coordinar con los GATS para fortalecer el eje preventivo de seguridad, a evitar la zapada que quieren hacer con las cámaras del ECU 911, intentando limitar a través de un decreto ejecutivo la capacidad de respuesta que deben tener los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, con los ciudadanos. Ahora me voy a referir a la segunda meta, aumentar el porcentaje de afectación de las estructuras de delincuencia organizada del 0% en el año 2023 al 85% al 2025. Sobre la afectación a las estructuras criminales, se reporta 7 afectaciones. Sin embargo, la información no permite determinar el porcentaje de afectación como el indicador lo exige. La comisión realiza una precisión respecto de la última meta, pues aquella propone que lo indique aumentar el porcentaje de afectación de las estructuras de delincuencia organizada. Pero es importante que sepan que el visor de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 no cuenta con información respecto de esta meta, ni siquiera de la línea base, es decir, transparencia cero. A todo esto, colegas, hay que hacer notar la nula gestión en la recaptura y captura de los líderes de las bandas. Por ejemplo, Fito se les fugó en sus narices y de esa recaptura, nada. Según información del SNAI, son 130 evasiones de PPLs que van en este año. No solo han sido recapturados 40. ¿Y el resto? Ministra, ni siquiera hay capacidad para recapturar a los PPLs. ¿Sabe por qué? Porque falla todo. Falla el sistema de inteligencia de la policía, que está en abandono, y dicen algunos entendidos que está al servicio de las mafias, y de eso usted no ha dicho esta boca es mía. No se ponga brava cuando ejerzo mi potestad fiscalizadora. Esa es mi atribución. Y si usted no la respeta, la haré respetar con los mecanismos que me da la ley. Tiene un minuto, legislativa. Gracias. Que me da la ley orgánica de la función legislativa. Porque a diferencia de usted y del resto de ministros, ustedes están allí por voluntad del dedo del presidente. Yo estoy aquí por la voluntad de los ciudadanos, y a ellos, y sobre todo a los hermanos, a la gente de mi provincia de Esmeraldas y del país, nos debemos. Por ello, apoyo las conclusiones y recomendaciones sobre este tema en el informe de la comisión. La grave crisis de inseguridad que atraviesa el país debe ser priorizada e incorporada en las metas relacionadas con la seguridad integral, misma que contribuirá a superar la dolorosa realidad que atraviesa el país. No más excusas. Gracias, presidente encargado. Gracias. Hoy me encuentro ante ustedes después de escuchar las conclusiones de la Comisión Ocasional que analizó el informe de labores del presidente Daniel Noboa. La verdad me pregunto si quienes critican este informe han entendido lo que están leyendo o simplemente no están plenamente conscientes de la situación que los ecuatorianos estamos enfrentando. Nos dicen que el informe del presidente es insuficiente, que faltan datos, que no aborda la crisis de inseguridad. ¡Qué ironía tan descarada! Los mismos que nos dejaron con un país hecho pedazos, ahora vienen a exigir resultados inmediatos. ¿En serio? Como si en 3 meses se pudiera arreglar el desastre que ellos no pudieron resolver en décadas. Primero aclaremos los hechos. El presidente Noboa asumió el poder el 23 de noviembre de 2023, luego de una muerte cruzada que dejó el país en ruinas, sin el primer poder del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en febrero de este año y tiene un periodo de ejecución anual, es decir, y se los explico, de 12 meses, no de 3. La lógica nos dice que los resultados se evalúan al final del periodo y no en un plazo tan irreal como de 3 meses. ¿Qué esperan? ¿Que el presidente Daniel Noboa resuelva en este corto tiempo lo que ustedes dejaron sin solucionar durante años? Las metas y los resultados requieren tiempo, señores, y hoy estamos enfrentando una guerra con las mafias, una guerra con el narcotráfico. Y este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, está trabajando con hechos, con responsabilidades para devolverle la paz a los ecuatorianos. Y mientras algunos de ustedes venden chismes, crean espectáculos, nosotros sí estamos implementando políticas concretas que buscan realmente cambiar la situación del país. Ahora quieren llevar este informe a la Contraloría acusándolo de insuficiente, señalando que el presidente no está cumpliendo su trabajo. ¡Qué descaro! En lugar de reconocer el trabajo que se ha hecho, prefieren seguir con el espectáculo, con el grito, con esas actuaciones típicas de ustedes que lo único que generan es repudio por parte de los ecuatorianos. El informe de gestión señala, por ejemplo, que en infraestructura vial se invirtieron al 24 de mayo de 2024 $80.5 millones en mejorar la vialidad rural, además de la compra de 21 puentes Bailey para mejorar la conectividad en zonas rurales del país. En cuanto a desarrollo social, se entregaron 570 nuevas viviendas y 1.285 títulos de propiedad, así como la reapertura de 17 instituciones educativas que estaban olvidadas por gobiernos anteriores.
y la habilitación de 77 centros de desarrollo infantil para mejorar justamente la calidad de vida de los ecuatorianos más vulnerables. Y lo más importante, en pocos meses, en el área de salud se repotenciaron 5 centros de salud y se entregaron 186 nuevas ambulancias, fortaleciendo la capacidad para responder emergencias y mejorar la atención médica en todo el país. Recuerden, señores, este gobierno no está trabajando para quienes quieren reinar sobre sus cenizas, sino para todos los ecuatorianos. Y así seguiremos haciéndolo. Muchas gracias. Realmente sorprende sobremanera la forma y el estilo que utilizan los asambleístas de gobierno para defender a un gobierno que ya lo ha perdido todo. Verdaderamente vemos, al menos desde la bancada de Construye, con mucho estupor, la forma en la que ciertos asambleístas que pertenecían a otras bancadas, precisamente, defienden a ultranza a un gobierno que no tiene nada que mostrar. El país le pide a gritos en las calles y le pide a empellones que el gobierno responda y que muestre efectivamente esas promesas que supuestamente él dio en su campaña y que ofreció en su campaña, cuando aquellos asambleístas en cambio le criticaban. Realmente sorprende y causa hasta asco, permítanme decirles, el nivel de incoherencia que se genera cuando simplemente ahora les pusieron a defenderlo. En todo caso, sobre el informe, yo pertenezco a la comisión que evaluó este informe y me gustaría darles algunos elementos más allá de los datos que están en el informe. Quisiera que ustedes vean en el informe cuántas casillas están estableciendo que nunca se entregó información, que nunca los ministerios, aquellas entidades que dependen del Ejecutivo, en vez de entregar la información, sea cual sea esta, la defensa del gobierno ha sido que no hay y no hubo el tiempo para poder ejecutar, porque son 6 meses simplemente que tuvieron el gobierno hasta el momento del 24 de mayo. Pero ni siquiera la información que tenían ellos disponible desde antes la presentaron. O sea, ni siquiera saben y ni siquiera supieron qué es precisamente lo que había que entregar. Lamentablemente, eso demuestra mucho el nivel de gobierno que tenemos. Un gobierno perdido, un gobierno que no tiene datos, un gobierno que no sabe qué hacer y lo único que pretende es dar golpes de efecto cada vez y cuando para poderse reposicionar en la opinión pública y de esa manera pretender que eso significa gobernar. Hay muchas más casillas sin información porque el gobierno no la dio que las casillas con la información que dio. Pero si hablamos de las que sí dio, vemos que en muy pocas cumple un objetivo mínimo. Un objetivo que se establecía en la planificación. Es decir, no saben qué hacer en la gran mayoría de cosas y en las pocas que sí saben, al menos se entiende que saben porque tienen la información, pocas cumplen los objetivos. El país no da más, queridos colegas. Los asesinatos son permanentes, son constantes, existen en el día a día. Y si no hacemos algo como clase política, ya más allá de las banderas políticas y de las condiciones propias de cada una de las organizaciones que están representadas en la Asamblea Nacional, si no hacemos algo verdaderamente importante, el país no nos va a reconocer. Y créanme que desde la óptica del cumplimiento o no cumplimiento de una labor, hay que mirar el objetivo del país. En ese sentido, no me parece lo más importante y lo más coherente decirle en lo que se equivoca al señor presidente. Señor presidente, usted no ha hecho nada. Señor presidente, usted ha mentido al país. Incluso recordemos aquella entrevista o declaración de la señora ministra del Interior, Palencia, que decía que se ha reducido en el 99% la delincuencia. O aquel dato que acabó de decir la asambleísta Valentina Centeno del 27% de reducción en muertes violentas, cuando no es verdad. El verdadero dato es del 17% en ese dato de reducción de muertes violentas. Pero no habla, por ejemplo, del incremento de las denuncias de extorsión, que está en el 178%, por ejemplo. Es decir, hace un año se extorsionaba un número y el día de hoy es 178% más. Es decir, realmente no se está combatiendo la delincuencia. Eso sin contar que tiene los recursos, los pidió, se los otorgó la Asamblea Nacional al incremento del IVA. No ha logrado consolidar eso. Y lo que es peor, le miente al país, porque dice que resuelve el problema a través de las plataformas de las redes sociales, pero lo que hace es efectivamente todo lo contrario. No ha resuelto los problemas del país. Seguridad.
muy poco se ha conseguido. Empleo, la gente pide a gritos. El día de ayer, con mucha pena, mucha lástima se sentía al salir del salón del Colegio Pedro Vicente Maldonado en Riobamba, quienes pudieron asistir. Había una masa de gente que clamaba por empleo y gritaba a todos los vientos que el país necesita empleo, que no tienen salud, que faltan medicinas, que hay ausencia del Estado en las necesidades de la población. Pero eso no se dice. No se dice, por ejemplo, que en vez de que ha incrementado el empleo en el Ecuador, los números del IES reflejan desafiliaciones, algo que el representante del Ministerio del Trabajo en la comisión no supo responder. Ese tipo de datos, por ejemplo, son los más importantes, que son los que le pegan a la ciudadanía de a pie, aquella ciudadanía que requiere y necesita atención directa del presidente de la República, de la clase política. Y más allá de que les manden a mentir, queridos asambleístas oficialistas, debemos mirar la realidad de la gente en las calles. Eso va más allá de un simple informe. El informe está bien hecho. El informe dice la verdad, que fueron a pasearse por la comisión funcionarios de segundo y hasta de tercer nivel a mentir y a justificar. Y por eso es que el informe en verdad sirve para efectos de decirle la verdad al país, de que unos cuantos videos presentados del 24 de mayo, que eso es lo que nos presentó el presidente de la República en el informe de la Nación, fueron mentirosos y no dijeron la verdad. Con eso, queridos asambleístas, creo que queda claro que este tipo de actitudes, este tipo de acciones expresadas por estos asambleístas que lamentablemente tienden a utilizar el transfugismo político como una acción propia y permanente de su accionar político, da mucha lástima, eso, señor presidente, muchas gracias. Hello, everybody. Compolfest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.